Hola a todos, buenas noches. Antes que nada, queremos agradecerles por participar en este espacio que propicia la Universidad del Bosque. Este espacio es destinado para nosotros los estudiantes con el fin de esclarecer algunas dudas que pueden surgir en los módulos de la especialización. Queremos darle la bienvenida formalmente a este café tutorial de herramientas informáticas 2. Y queremos contarles que el día de hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el profesor Mauricio Páez, quien estará resolviendo pues todas las dudas que previamente hemos recopilado a través de un formato de Google Forms que se envió por correo electrónico. Y pues también si ustedes tienen algunas dudas que vayan surgiendo, pues para que ustedes también interactúen con nosotros y las pongan en el chat o levanten la mano y abran su micrófono y nos hagan sus preguntas. Profe Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, todo por acá. Me alegro, profe. Entonces, vamos a contarles a los participantes cómo va a ser la estructura. Lo primero es como introducir un poco sobre la sesión, contar un poco a los participantes sobre tu perfil y ya, pues finalmente pasaremos al tema de las dudas pues, que es el objetivo central de este espacio. Entonces, profe, si nos puedes ayudar abriendo tu cámara para que te podamos ver. Eso. Qué bien. Entonces, bueno, entonces para todos, ¿quién es el profesor Mauricio Páez? Es ingeniero de profesión, también es especialista en gerencia de proyectos, es certificado por el PMI como Risk Management Professional desde el año 2014. Digamos que tiene una alta experiencia o una amplia experiencia en lo que involucra sectores de hidrocarburos y de construcción. Tiene un amplio conocimiento en lo que es la gestión integral de riesgos, al igual que en temas de carácter financiero, administrativo y, y de sistemas de gestión. Es docente en cátedras de gerencia de proyectos y también es conferencista de ASIEM, que es Asociación Colombiana de Ingenieros, pues entre otra gran amplia variedad de experiencia. Entonces, ahí está el profe. Profe, le podemos dar la siguiente diapositiva, por favor. Y ya pasaremos un poco a las preguntas. Digamos que como son de técnicas, por decirlo así, que involucran el project, entonces en este caso el profe nos estará ayudando con este programa, con esta herramienta. Yo leeré las preguntas y el profe nos ayudará con las respuestas. Entonces, Perfecto. Yo las agrupé todas acá. perfecto, Es profe. una recopilación de todas. La mayoría las puso el grupo 2C. Ujú, sí, señor. Varios fueron anónimos, pero Jorge Tovar hizo unas directamente. Entonces las voy a leer todas y al Ah, bueno, final listo. pues Perfecto. van a quedar todas respondidas. ¿Listo? Pero igual necesito que me las vaya recordando cuáles ya voy solucionando. Entonces, Listo, ¿cómo profe. hacer seguimiento de recursos y costos? Pues eso lo veremos ahorita en un ratito. Sin embargo, pues lo debieron haber visto en la materia de herramientas 2. Sospecharía yo que será un refuerzo lo que yo les pueda ayudar. ¿Cómo se arma un cronograma? Bueno, pues eso lo debieron haber visto en herramientas 1. Yo les voy a explicar muy rápidamente cómo lo armamos. ¿Cuál es la mejor forma de hacer un corte en el cronograma? Es decir, para el proyecto, para saber cómo va el proyecto en un punto específico de tiempo, tiene que ver con este seguimiento de recursos y costos. ¿Cómo puedo ver el actual cost en project? También lo vamos a ver cuando veamos este tema de seguimiento de recursos y costos. ¿En qué parte del proyecto se deben actualizar las fechas de ejecución de cada una de las actividades? También tiene que ver con seguimiento de recursos y costos, lo veremos también rápidamente. Y si el trabajo realizado demora más o menos tiempo en algunas actividades, ¿cómo se debe registrar ese cambio? Igual.
haremos un ejercicio rápido de seguimiento de recursos y costos con todas esas variables. Y con respecto a las preguntas de Jorge, ¿cuándo se hace necesario utilizar el porcentaje físico completado? Aquí se le fue un completado además, porcentaje físico completado, y ahora lo miramos. ¿Cómo se crean informes o tablas personalizando las tareas sin hitos? Ya lo miramos en los informes. Y cómo se visualiza la gestión de valor ganado y los indicadores de seguimiento. Listo, todo eso lo vamos a ver. Entonces voy a cambiar la pantalla, me voy a ir a Project para trabajar las preguntas allá. Entonces, esto que tengo acá pues es un modelo básico, tiene unas tareas, unas duraciones, unas secuencias ya prehechas. En principio, pues es un ejercicio muy simple, sin embargo, sirve para responder todas las preguntas que hicieron. Entonces, para la primera pregunta, pensándolo en orden, voy a abrir un proyecto nuevo. La pregunta en orden sería, ¿cómo armar un cronograma? ¿Cierto? Esa era una pregunta. Dice, sí, ¿cómo se arma un cronograma? Entonces esa sería la pregunta en orden para responder. Entonces, si empezamos, las pautas principales, y esto pues para que tomen atenta nota, el error común es que empezamos a escribir tareas, tarea acá y tarea acá y tarea acá, ¿cierto? Y después nos preguntamos por el resto de variables. Entonces, la primera variable que debemos tener es cuándo comienza el proyecto. Entonces, yo debo configurar mi fecha de comienzo del proyecto. ¿Cuándo voy a empezar? ¿Listo? ¿Por qué? Porque de acuerdo con esa fecha, voy a poner acá una tarea, miren que la fecha de comienzo quedó igual a la fecha que yo mostré acá en la información del proyecto, el 403 del 21 a las 9 de la mañana. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que aquí me dice 9 de la mañana y yo le digo, no, yo quiero empezar a las 7 de la mañana? Y le pongo una tarea acá. Miren que él automáticamente me la vuelve a poner a las 9. Eso quiere decir que el calendario, los calendarios que yo tengo configurados en mi cronograma, no están acorde con esa hora. Entonces, miren que no puedo empezar a poner tareas hasta que no haya pensado, hasta que no haya planeado algunos elementos de mi proyecto. Entonces, por eso el orden tiene que ver mucho con la gerencia de proyectos. Entonces, recuerden que ustedes tienen unos procesos de inicio, unos de planificación. Dentro de los de planificación está desarrollar el cronograma. Si se acuerdan de la gestión del cronograma, el quinto paso, el quinto proceso, se llama desarrollar el cronograma. Es decir, que hay 4 procesos antes de desarrollar el cronograma que debemos haber ejecutado. Y eso va a ir relacionado con recursos, va a ir relacionado con costos. Entonces son procesos que toca hacer en simultánea e interrelacionados entre ellos. Dentro de esos está definir los calendarios. En principio, el calendario del proyecto. Es decir, en qué horario voy a trabajar. ¿Listo? Entonces, si yo miro mi calendario como viene configurado, me dice que yo voy a empezar a trabajar a las 9 de la mañana, a terminar a las 7, voy a trabajar 8 horas por día, 40 horas por semana, 20 días al mes. Así es como viene predeterminado proyecto, pero no necesariamente así es como voy a trabajar. Entonces yo tengo que cambiar ese calendario. Y el calendario se cambia en dos partes. Aquí, en la primera, entonces en archivo, opciones, programación, y cambio esta estructura acá, a qué horas comienzo, a qué horas termino, cuántas horas por semana y cuántos días por mes. Lo tengo que cambiar una vez ahí y después lo tengo que cambiar en el calendario del proyecto. ¿Listo? Entonces miren que aquí sigue estando de 9 a 1, de 3 a 7. Aquí establezco ya mi calendario específico para mi proyecto. Después de que ya tengo eso cuadrado, entonces ahí sí ya empiezo a escribir o a traer la información.
En el área de gestión del cronograma, una entrada importantísima es la WS o la EDT. Esa EDT me va a determinar el alcance y con el alcance es que yo empiezo a construir el cronograma. Entonces, si mi primer alcance se llama gerencia de proyectos, pues ese es mi primer paquete de trabajo. Dentro de ese empiezo a escribir, por ejemplo, procesos de inicio. ¿Listo? Después seguirían los de planificación. Después los de ejecución. ¿Sí? Entonces, así es como lo voy armando, a partir del alcance, a partir de la EDT. Aquí empiezan los problemas de la gerencia de proyectos. La pregunta es, ¿debo tener toda la EDT? ¿Debo tener completo el alcance definido de mi proyecto? La respuesta es no, porque entonces imagínense empezar a hacer el cronograma hasta que tengo definido todo el alcance. Y hacer el cronograma es una herramienta que me sirve para mejorar la definición del alcance. Entonces este ejercicio hay que hacerlo en simultánea. En simultánea, las tres variables, alcance, tiempo y costos. Para hacer el tema de costos, debo tener recursos. Entonces, ahí de la mano con costos, debo haber definido o ir definiendo los recursos. Entonces, voy definiendo un poquito el alcance, voy metiéndole recursos y costos y voy montando un cronograma de ese alcance que voy definiendo. E iterativamente voy mejorando, voy depurando ese alcance, depurando esos recursos y los costos y asimismo depurando el cronograma. ¿Listo? Esa es la manera como se hace un cronograma. La parte técnica de que queden las sangrías, no las sangrías, que quede un grupo, recursos, tipos de recursos, etcétera, pues eso ya es netamente técnico y es aprender a utilizar una herramienta como tal. Lo importante es que sepan que es un ejercicio iterativo, simultáneo, de esas tres áreas del conocimiento. Obviamente las demás también entran, tienen que ver acá, el tema de riesgos, el tema de adquisiciones, etcétera, tienen que ver, pero principalmente esas tres áreas del conocimiento. Con eso, entonces ya podemos decir que tenemos un cronograma armado, parecido a este que les presento yo acá, que les muestro, que es, pues simplemente es un modelo para poder responder el resto de las preguntas. Listo. A ver, miramos. Listo. Entonces, supongamos que este cronograma ya quedó aprobado. ¿Qué quiere decir que quedó aprobado? Y esto también es importante. Cuando yo termino la planificación de mi proyecto, es decir, ya estoy de acuerdo, todo el equipo y el sponsor estamos de acuerdo en alcance, tiempo y costos, entonces tenemos que establecer la línea base. En proyecto, técnicamente se hace en el menú proyecto, establecer línea base, selecciono pues la línea base que quiero establecer, miren que yo puedo establecer hasta 11 líneas base, establezco obviamente pues en orden, la idea es hacerlo en orden, y le doy en aceptar. Al parecer no pasó nada. Sin embargo, lo que pasó con ese clic fue que todo lo que estaba en planificado, es decir, nombres de tareas, duraciones, fechas de comienzo, de fin, recursos, cantidad de recursos, horas por día, toda la información de la planificación la copió en la línea base. Es decir, todas las columnas, no sé cuántas son, 10, 15, 20 columnas de planificación que contienen la información de la planificación, se copiaron en 15 o 20 columnas de línea base. Ya tengo esa información guardada y copiada en una línea base. Ahora, físicamente, ¿qué pasó? Miren que apareció una barrita gris. Esa barrita gris antes no estaba. ¿Qué quiere decir? Que estoy viendo esa barrita gris, que es mi línea base. Ya quedó establecida la línea base. Si yo dejo el puntero del mouse ahí quietico, aparece una ventanita emergente que dice línea base. Si la pongo arriba, dice tarea. ¿Sí? Entonces, esta tarea es distinta a la información a la de la línea base. Y la línea base me va a permitir, ese esquema de línea base, o sea, esta rayita gris, me va a permitir compararme cómo voy visualmente, cómo voy comparado en la realidad contra la línea base. Ese es el primer paso. Si ustedes no establecen la línea base, nunca finalizaron la planeación. Es decir, siguen planeando y planeando y planeando, modificando cosas, pero planeando y planeando y planeando. En algún momento toca echarse al agua y establecer la línea base.
Así nos equivoquemos. Afortunadamente, Project me da una herramienta que se llama borrar línea base. Entonces, si me equivoqué en la línea base, pues puedo borrarla y volverla a establecer. Ahora, no es que lleven 6 meses ejecutando con la línea base y entonces se arrepienten y dicen, no, 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 nos quedó mal planeado el proyecto, devolvámonos 6 meses. No, pues tampoco ocurre así. Ese borrar línea base se puede utilizar, no sé, 15, 20 días, un mes, después de haber establecido la línea base, pero ya 6 meses, pues ya no tiene sentido borrar la línea base. Más bien vamos a un control de cambios y restablecemos una segunda línea base. Entonces, con esa línea base establecida, ya podemos empezar a hacer seguimiento. Si yo no establezco la línea base, como les decía, no tiene ningún sentido empezar a hacer seguimiento porque no vamos a hacerlo correctamente, vamos a seguir replaneando. Entonces, hay dos maneras de hacer seguimiento y control aquí en Project. La primera se llama, o yo la llamo, fácil y rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que con pocos clics, con poco análisis y con poca información, ya hago lo que tengo que hacer. ¿Eso a qué me lleva? A que no sea preciso, a que no sea lo más adecuado, a que no sea lo más parecido a la realidad del proyecto. Pero existen las herramientas fácil y rápido, es decir, las podemos utilizar. Entonces, rápidamente se las voy a mostrar. Entonces, hay una en el menú tarea. Aquí arribita dice actualizar según programación, pero tiene una flechita. No voy a darle en actualizar, sino en actualizar tareas. Y aparece esta ventanita. Bueno, perdón, me voy a salir de acá y me voy a parar en una tarea. Entonces, me voy a actualizar tareas y actualizar tareas pues me da una información de la tarea actual. Entonces miren que aquí dice duración 2D, es decir, 2 días. Y aquí en estado actual me dice la fecha de comienzo y la fecha de fin. Planeados, planeados. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que este 2D y esta información que no puedo modificar, porque este 2D no lo puedo modificar y esto de acá tampoco lo puedo modificar, es la planeación. Pero ojo, no es la planeación de la línea base, es la planeación resultado de la ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ya voy atrasado en el proyecto, esa información es la de la replaneación, es decir, de cómo voy impactando yo el cronograma y ya ahorita más adelante en otro ejemplo van a darse cuenta de la diferencia de la información de la línea base con la información de la replaneación. Entonces, aquí rápidamente puedo hacer seguimiento. Entonces, si yo aquí agarro y le digo 100%, pues tan sencillo como eso, miren que es fácil y rápido, le doy clic y ya él me pone un chulito acá que dice que la tarea está ejecutada, ¿listo? Y me actualiza el resto de la información. ¿Qué quiere decir el resto de la información? Recursos, esfuerzo, es decir, horas trabajadas. Si yo tengo recursos tipo material, por ejemplo, arena, cemento, ladrillos, pues él simplemente actualiza eso, me pone la fecha de comienzo, la fecha de fin, la duración, etcétera, pero basado en qué? Únicamente en la información que yo le haya dado. ¿Qué información le dije? 100%. Todo el resto de variables, voy a volverlo a abrir, el resto de variables, es decir, la duración real, la duración restante, la fecha de comienzo y la fecha de fin, Project las asume, las asume. Acuérdense que los software no piensan, los que pensamos somos las personas. Entonces, como Project no piensa, él simplemente asume. ¿Qué va a asumir? Pues va a asumir que como yo le dije 100%, entonces la fecha de comienzo fue la misma planeada y la fecha de fin fue la misma planeada. ¿Listo? Entonces, por eso yo lo llamo herramientas fácil y rápido, porque no piensa. Project no piensa, yo no tengo que pensar, simplemente le doy un dato y él asume los demás datos. Voy a deshacer y voy a cambiar la información que le introduzco. Entonces, en vez de ponerle el porcentaje completado, le voy a poner la fecha de comienzo. Entonces, miren que la tarea debía comenzar el 1/6 del 20. Le voy a poner que no empezó el 1/6, sino el 2. 2 raya 6 raya 20. ¿Listo? Y miren que no le voy a poner la fecha de fin, sino que le voy a poner la duración real.
Le voy a decir no 2 días, sino 3 días. ¿Ok? En duración restante le voy a poner 0. Entonces aquí viene la parte interesante y es que yo no le estoy poniendo toda la información y Project va a asumir el resto de la información. Entonces, ¿yo qué sé? Que empecé tarde y que me demoré un día más que lo que tenía planeado. ¿Listo? Le doy en aceptar. ¿Y qué pasó? Entonces, primero, miren que aquí a la izquierda apareció el chulito de que está completa la tarea. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo ya le dije duración real. Duración real 3 días y duración restante 0, es decir, ya terminé. Él asumió el 100%. ¿Sí ven que Project asume? Ahora, ¿qué más pasó? Vamos a la parte visual. La barrita azul clarita se corrió hacia la derecha un poquito. ¿Cuánto? Pues un día. ¿Por qué? Porque empecé un día tarde. Ahora, el final, ¿cuánto se corrió? Se corrió 2 días de lo planeado. ¿Por qué? Porque yo tenía planeado trabajar 2 días, pero realmente trabajé 3. Es decir, un día que empecé tarde más un día más que me demoré trabajando, esto se movió. ¿Listo? Es decir, mi tarea empezó tarde y además terminó un día más tarde. Todo el resto de la información, Project la asume. Acuérdense de eso, la asume. ¿Y a qué me refiero con el resto de información? Principalmente a recursos. Es decir, si yo tenía planeada en esta tarea usar un recurso 8 horas un día, 8 horas otro día, y no me demoré 2 días, sino 3, como es este ejemplo, Project va a asumir que ese recurso tuvo que trabajar un día más, es decir, 8 el día 1, 8 el día 2 y 8 el día 3. ¿Listo? Entonces miren que Project asume el resto de información. Si yo no se la digo, Project la asume. ¿Ven? Entonces estas herramientas fácil y rápido, pues son muy chéveres porque salimos rápido del seguimiento, pero no necesariamente se parecen a la realidad del proyecto. Ahora, lo otro que les iba a mostrar. Si ustedes se dan cuenta, esta barrita gris, las barritas grises no se han movido. Esto lo que se ha movido son las azules. Entonces, la barrita gris de acá tiene una fecha de comienzo y una fecha de fin. Entonces, miren que el comienzo previsto, apréndanse ese nombre, comienzo previsto, está para el 3 del 6 y el fin para el 4 del 6. Es decir, esa tarea está planeada de acuerdo con la línea base a 2 días, pero empezando el 3 y terminando el 4. Si yo me voy a la tarea, esta tarea ya se replaneó. ¿Listo? Ya esa rayita azul ya está impactada por el retraso de la tarea 1. Entonces ya cambió la fecha de comienzo y la fecha de fin. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se pasó hasta el 8? Porque el fin de semana no se trabaja. ¿Listo? Entonces este cronograma está hecho para que el sábado y el domingo no se trabajen. Entonces está empezando el viernes, que es 5, y terminando el lunes, que es 8. Si yo le quiero hacer seguimiento a esa segunda tarea, entonces me paro aquí, me paro en la tarea, vuelvo a ir a actualizar tarea y miren lo que les decía. ¿Listo? Miren que este estado actual ya está asociado a la replaneación, no a la línea base, sino a la replaneación. Es decir, me muestra la tarea ya impactada, bien sea por los adelantos o los retrasos que haya tenido en el cronograma. ¿Listo? Bueno, entonces esta ventanita la llamo yo fácil y rápido. Hay una que es mucho más fácil y mucho más rápido, que son estos botoncitos de acá, 0, 25, 50, 75 y 100. Pues son súper fácil y súper rápidos. ¿Qué pasa? Pues cuando una tarea está al 25%, exactamente en el 25%, pues eso es muy difícil que esté al 25%. Que se haya trabajado el 25% del tiempo, eso puede que sí sea cierto, pero que la tarea esté al 25% completado, eso no es tan cierto. ¿Listo? Entonces ahí es donde toca empezar a mirar con un poco más de detalle la cosa, o cómo hacemos seguimiento. Ahora, viene la otra herramienta, que esta sí es la súper facilísima y rapidísima, que se llama actualizar según programación.
¿Qué hace ese actualizar según programación? A la fecha de hoy, si yo le oprimo el botón, a la fecha de hoy, él va a agarrar todo lo planeado, toda la información de la replaneación, no de la planeación de línea base, sino de la replaneación, la va a copiar y la va a pegar en la ejecución a la fecha de hoy. ¿Listo? Independiente de que yo aquí en el proyecto, en la fecha estable, haya puesto la fecha de hoy, eso no importa, porque estoy desde el menú tarea. ¿Listo? Si yo le doy en este momento, hoy 4 de marzo del 2021, le doy en actualizar según programación, pues él va a agarrar todo el proyecto y lo va a poner ejecutado, lo va a poner todo al 100%. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio para que vean. ¿Listo? ¿Qué me actualizó ahí? Me actualizó la tarea en la que estaba parado. ¿Listo? A hoy, a hoy, a fecha de hoy. Si yo selecciono todo, voy a seleccionar todo y le digo actualizar según programación, entonces me ejecuta todo lo que yo tenía seleccionado. ¿Listo? ¿Cómo lo ejecutó? Bueno, voy a volverlo a hacer. ¿Cómo lo ejecutó? Miren que la barrita azul oscurita quedó igualita a la barrita azul clarita. ¿Qué quiere decir eso? Que ejecuté, que avancé tal cual como estaba replaneado. Acuérdense del planeado replaneado, del replaneado. ¿Listo? Voy a deshacer para poder avanzar con el ejercicio. ¿Listo? Entonces miren que esa es súper rápido, súper fácil. Pero, ¿qué proyecto se ejecuta tal cual como se planeó? Creo que ninguno. ¿Listo? Entonces, estas herramientas fácil y rápido, repito, fácil y rápido, pues son eso, fácil y rápido, pero no son ni precisas, ni correctas, ni las más adecuadas. Existen y por eso yo las enseño, pero no son las más adecuadas. Y la última herramienta, fácil y rápido, es esta de actualizar proyecto. Quienes hayan alguna vez cacharreado con Project, muy seguramente la han utilizado con alguna regularidad, con alguna frecuencia. ¿Qué pasa con esta actualizar proyecto? Esta sí me pregunta, me dice a qué fecha quiere actualizar. ¿Listo? Y me da otras opciones, me dice, ¿qué quiere? ¿Por porcentaje completado? ¿Qué quiere decir eso? Esta primera opción quiere decir que él va a agarrar a la fecha que yo le defina y me va a poner en lo que debería ir de acuerdo con la planeación. Es decir, si a la fecha de corte o a esta fecha que yo le escribo acá debería ir al 50%, pues él pone 50%, o al 45% o al 60%, él pone ese porcentaje. Si le pongo solo 0 o 100, quiere decir que si la tarea está en un valor entre 1 y 99%, le pone 0. Bueno, entre 0 y 99% le pone 0. Si ya está al 100%, le pone 100%. ¿Listo? Entonces, de nuevo, es una herramienta fácil y rápido que va a ser lo mismo que hicimos aquí con actualizar según programación. ¿Listo? Me va a agarrar todo lo planeado y me lo va a pegar en lo ejecutado. Repito porque quiero dejarlo muy claro y es, eso no pasa nunca en proyectos. Que lo planeado, lo ejecutado sea exactamente igual a lo planeado, eso no pasa en proyectos. Pero pues Project nos da las herramientas para utilizarlas. Entonces, por eso las explico. Ahora, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Entonces, no lo hacemos desde acá. Bueno, antes de irme a esa visual, a esa vista, voy a explicar un par de preguntas que estaban por ahí. Entonces, ¿cómo ver el actual cost? Listo. Entonces, el actual cost o project nos permite ver tablas. ¿Listo? Entonces, aquí en esta esquina donde se cruzan los nombres de columna con los nombres de fila, yo le puedo decir que me muestre tablas. O me voy al menú vista y aquí aparece una opción de tablas. ¿Listo? Da lo mismo desde allá o desde acá. Y dentro de las tablas hay unas que están escondidas, que hay muchas más tablas. Hay una tabla que se llama valor acumulado. En Project el valor ganado se llama valor acumulado. Entonces voy a cambiar la tabla. Ojo, no estoy cambiando la vista, sino la tabla. Y me voy a la tabla que se llama valor acumulado. ¿Qué me muestra? El planeado, aquí está el valor acumulado, que es el EB, aquí está el actual cost, que era la pregunta que me hacían,
¿cierto? Están las variaciones, variación en programa, variación en costo, el costo estimado a la finalización, el costo para finalizar, la variación a la finalización, ¿listo? Están todos los datos de valor ganado están acá. Entonces alguien dirá, alguno de ustedes se estará preguntando, bueno, primero estarán maravillados. Oh, wow, Project lo hace todo. La respuesta es sí, Project lo hace todo. Y lo segundo es, pero me faltan los indicadores, porque estos son datos, ¿listo? Estos no son indicadores, estos son datos. Me faltan los dos indicadores principales, que son el IRC o CPI, sí, IRC o CPI, que es el índice de relación de costos o Cost Performance Index, y el IRP, que es el índice de relación de programa o Schedule o SPI, Schedule Performance Index. Son los dos indicadores principales de valor ganado. Hay más, claro, hay muchos más, pero estos dos ya son los que más utilizamos. Nos vamos a mover para acá un poquito, para adelante. Eso, acá. Listo. ¿Listo? Entonces ahí ya estoy viendo el actual cost, los dos indicadores, el valor planeado, ya, listo. Aquí tenemos un rollo y es que para Project calcular estos datos debemos haberle dicho o dado una fecha de corte, que esa era parte de las preguntas que habían planteado. Entonces yo en el menú proyecto le debo definir la fecha de estado, ¿ok? Para que él me muestre estos datos con esa fecha de estado. Si yo no le pongo fecha de estado, él asume la fecha de hoy. ¿Listo? Entonces, por eso, él da estos resultados. Él asume la fecha de hoy. Entonces, eh, por eso, miren que el índice de relación de programa da tan bajito. ¿Listo? Da 0,09. Es decir, no hemos ejecutado sino 9 cosas de 100 que debíamos ejecutar. ¿Ven? Por eso da tan bajito estos dos indicadores. Voy a mejorar ese resultado. Entonces, espérense, miro las fechas. Esto está el 4 del 6. Completa el 4 del 6. Entonces le voy a poner fecha de estado, el 4 del 6 del 20, ¿cierto? Y miren que el indicador inmediatamente mejoró. ¿Listo? Ya he ejecutado 40 cosas de 100. ¿Listo? Ya mejoré mi indicador. Debí haber ejecutado muchas más cosas. ¿Listo? Porque a fecha de corte 4 del 6, aquí les voy a dar otro truquito. Vamos a mostrar las líneas de progreso. Entonces aquí yo en líneas de progreso, bueno, voy a volverlo a hacer para que lo vean. Entonces, aquí en la ventana de Gantt, le digo, muéstreme las líneas de progreso. Me muestra esta ventanita y tengo pues muchas opciones de líneas de progreso. Yo le puedo configurar unas personalizadas acá. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ya definieron las fechas de corte, entonces van a hacer corte quincenal, cada 3 semanas, cada mes, cada 4 semanas, por ejemplo. Cada 4 semanas no quiere decir mensual, ¿no? Cada 4 semanas es contar 4 semanas, hago corte, 4 semanas, hago corte. Es decir, que puede haber meses en los que hago 2 cortes en el mes. Entonces yo acá le defino esas fechas en donde voy a hacer esos cortes, o si no, yo le digo esta de acá, que es línea de progreso, mostrar en la fecha de estado del proyecto. La otra opción sería en la fecha actual. ¿Listo? Pero para el ejercicio vamos a hacerlo en la fecha de estado del proyecto. Le doy a aceptar y me sale esta rayita roja. ¿Listo? ¿Qué me está mostrando? Todo lo que esté angulado hacia atrás, atrasado. ¿Ok? Es decir, el hito de inicio no lo he hecho. Entonces vamos a decirle, ya lo hice, 100%. Y miren que inmediatamente la rayita se puso vertical. ¿Listo? ¿Por qué no me actualiza acá costos ni nada? Pues porque este es un hito y los hitos no tienen recursos, no tienen costos, no tienen duración. Si yo muevo voy a mover la fecha para atrás, es decir, voy a mejorar el proyecto. ¿Listo? Ay, perdón.
me equivoqué, era del 3, del 6, del 20. ¿Listo? Miren que los indicadores mejoraron. ¿Listo? Si me voy para el 2, 2 del 6 del 20. ¿Listo? Me voy a ir, voy a empeorar el proyecto. Voy a decir el 8 del 6. Miren que todos los indicadores empeoran. ¿Listo? Esa es la manera, y eso da respuesta a algunas de las preguntas que formulaban, y es cómo se hace seguimiento. Esta es una manera de hacerlo. ¿Listo? Es importante la fecha de estado. Estas líneas de progreso pues, son visuales, es algo netamente visual, pero pues sirven para poder saber cómo vamos. Y la manera de mostrar el actual cost, que era la pregunta que me hacían, perdón, el actual cost, es desde esta visual. En tabla, ¿listo? En la tabla. Ahorita vamos a ver cómo se puede ver en un informe, ya en gráfico. ¿Listo? No, no aquí en tablita, sino ya en un gráfico. Profe, perdóname, te Sí, interrumpo. Eh, eh, quiero hacer una pregunta aquí a los participantes de la sala. Si a lo que vamos avanzado hasta el momento todo está claro, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud que ha surgido en lo que ha explicado el profesor, para que por favor nos escriba ahí en el chat o abra su micrófono y nos comente para hacer un poco pues, dinámica la sesión. Si todo está perfecto, para que nos escriban también que va muy bien, para, para saber, conocer cómo están ustedes ahí en los participantes. ¿Todo ok? Ok. Muchas gracias. Entonces, yo creo que se continúa el profe. listo. Entonces, Entonces, eh, listo. Entonces miren que es una manera de verlo. ¿Listo? Visual. En vistas, tablas, más tablas, valor acumulado. ¿Ok? Y veo todas las columnas. ¿Qué hice yo adicional a esa vista? Le agregué los dos indicadores, índice de relación de costo, índice de relación de programa. Eh, Sin embargo, yo sigo en la misma vista. ¿Ok? En la vista diagrama de Gantt. Voy a cambiar, ahora sí voy a cambiar una vista. Entonces me voy a ir a la vista que se llama Gantt de seguimiento. Entonces, generalmente trabajamos todo en el diagrama de Gantt, pero si yo me acostumbro, me puedo acostumbrar a hacerlo en el Gantt de seguimiento. Entonces le voy a dar ahí, activar la vista, Gantt de seguimiento. ¿Listo? Entonces miren que las columnas son las mismas que tenía yo en la vista diagrama de Gantt. ¿Por qué? Porque estoy en la tabla entrada, ya no estoy en la tabla valor ganado o valor acumulado. ¿Listo? Estoy en la tabla entrada. Ahora, se me perdió acá mi diagrama de Gantt. Entonces aquí les voy a enseñar un comando que se llama F5, que se llama ir a F5. Ahí pongo a qué tarea quiero que me remita. Entonces la 1 o la 100 o la 1000. ¿Listo? En este caso es la 1 y le doy enter y me trae la vista acá. ¿Listo? Entonces no tengo que estarme desplazando aquí en flechitas, en barras de desplazamiento o acá en las barras de desplazamiento, no. Simplemente F5 y el número de la tarea que quiero que me muestre. Como les dije, en este caso puse la tarea número 1 porque me interesa ver todo el diagrama. Ahora, miren que la visual es un poquito diferente, no es que haya cambiado sustancialmente, pero tiene una visual diferente. ¿Qué me muestra? Me muestra la barrita azul oscura, ¿listo? Me muestra rojo. Estas barritas rojas quiere decir que pertenecen a la ruta crítica. Automáticamente en la vista GAN de seguimiento ya me muestra ruta crítica. Me voy a volver al diagrama de Gantt, al normal. Miren que aquí no me está mostrando ruta crítica, solo me muestra todo en azul. Tengo que activarle la ruta crítica, decirle muéstreme tareas críticas y ahí sí se ponen rojitas. ¿Ven? Mientras que en el GAN de seguimiento, él ya asume que si estoy haciendo seguimiento, me interesa ver la ruta crítica. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esta está azul y no roja? Pues porque como ya la ejecuté al 100%, ya no es importante. Entonces ya no me la muestra con la relevancia que tiene el color rojo pues prácticamente en todo lo que le ponemos rojito, es porque es relevante. ¿Listo? Entonces mi ruta crítica, pues es lo que está rojito, lo azul quiere decir que ya lo ejecuté, entonces ya no se colorea rojito. Y en esta vista, GAN de seguimiento, pues lo único que cambia es
esta parte de acá. ¿Listo? Es la visual del Gantt. No cambia nada más. La tabla, pues dependerá de la tabla que yo le ponga, que yo le pida acá. Entonces le voy a pedir una que se llama seguimiento. Si estoy haciendo seguimiento, pues lo lógico sería ver la tabla de seguimiento. Ahora, ¿qué cambió en la tabla de seguimiento? Me sale el comienzo real, el fin real, el porcentaje completado, el porcentaje físico completado, que ya lo voy a explicar, la duración real, la duración restante, el costo real y el trabajo real. Igual, yo le puedo agregar acá todas las columnas que yo quiera. Entonces, por ejemplo, el comienzo real y el fin real. Pero, pues sí, chévere saber cuáles son los reales, pero yo quiero poderme comparar contra los de la línea base. Entonces voy a insertar una columna que se llama comienzo. Aquí hay comienzo de línea base 1, pero por aquí abajo está el comienzo previsto. ¿Listo? Ese es el de la línea base. ¿Listo? Ese sí es el comienzo de la línea base. Entonces, si se dan cuenta, yo tenía planeado empezar esta tarea ¿cuándo? El 1 de junio. ¿Y cuándo la empecé? El 2 de junio. Ahora, quiero compararme el fin previsto. ¿Qué quiere decir fin previsto? Fin de línea base. Entonces, comienzo previsto, fin previsto. Entonces, aquí ya me puedo comparar comienzo previsto contra comienzo real, fin previsto contra fin real. Entonces, tenía empezando el 1 y empecé el 2. Tenía terminando el 2, pero terminé realmente el 4. ¿Listo? Entonces, así es como en esta tabla podemos hacer seguimiento. También, así como entrábamos aquí a tarea, actualizar tareas y le cambiábamos las fechas, lo podemos hacer desde acá. Yo entro acá y le digo comencé en tal fecha. ¿Listo? Así como lo hice en la otra tabla. Entonces miren que lo mismo lo podemos hacer en distintas visuales, en distintas tablas, en distintas herramientas de proyecto. Y todas nos deberían llevar al mismo resultado. ¿Listo? Esto es visual, netamente visual. Esto también pertenece a las fácil y rápido, porque pues simplemente yo acá escribo el dato, un dato seco sin mayor detalle. Ahora, porcentaje completado y porcentaje físico completado. Project tiene predeterminado el porcentaje completado. ¿Listo? Él hace todas las cuentas de valor ganado, y costos, etcétera, con el porcentaje completado, porque es el que trae predeterminado. Pero me da una columna adicional que se llama porcentaje físico completado. Entonces, si me gusta más como palabra el físico completado y quiero que Project calcule todo con el porcentaje físico completado, entonces le cambio la configuración. Me voy a archivo, opciones, aquí no me acuerdo si está en programación, pero ya les confirmo. No, entonces de estar acá en avanzado, entonces por aquí abajito dice Project calcula porcentaje completado. Aquí, método predeterminado el valor acumulado de tarea, porcentaje completado o porcentaje físico completado. ¿Listo? ¿Qué va a cambiar? Pues que simplemente la columna que yo voy a llenar va a ser esta. Y la otra, pues no la utilizo. ¿En qué caso se pueden utilizar las dos? Como bien lo dice acá, pues la predeterminada es porcentaje completado, es la común que siempre se utiliza, pero puede ser que yo tenga una columna de porcentaje físico completado. Entonces les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Resulta que ustedes van contando, supongamos que vamos a construir una pared, van contando cuántos ladrillos le van poniendo a la pared, de un estimado. ¿Listo? Entonces estimamos que la pared se construía con 100 ladrillos, entonces yo puse un ladrillo, entonces voy en el 1% del porcentaje físico completado. ¿Listo? Pero en mi porcentaje completado estoy en 0. ¿Por qué? Pues porque el entregable, la pared, todavía no es útil. ¿Listo? Entonces, digamos que es una manera de hacer una doble contabilidad, sin que suene a mal, pero es para llevar dos cuentas diferentes. Un ejemplo real que yo viví.
nosotros hacíamos unos diseños, o bueno, la empresa con la que yo trabajaba hacían unos diseños de ingeniería y el cliente al que se le entregaba la ingeniería no nos pagaba, digamos que por el documento como tal, sino por las aprobaciones del documento. Es decir, cuando entregábamos la primera versión del documento del diseño de ingeniería, nos pagaban el 40%. Pero para nosotros llegar a ese entregable, a terminar ese documento para poderlo entregar, le habíamos metido más o menos el 80% del esfuerzo. Imagínense eso en horas. ¿Listo? Entonces, para yo poder entregar todo el documento, me había gastado 8 horas de 10 que había planeado. Pero el cliente me pagaba el 40%. Entonces, nosotros llevamos esa doble contabilidad. Porcentaje completado era el que yo de verdad había ejecutado, es decir, 80%, y en el porcentaje físico completado poníamos el 40%, que era lo que el cliente me pagaba. ¿Listo? Cuando ya ellos me hacían los comentarios, me decían, sí, está bien este documento, arréglele acá, póngale la rayita más gruesa, el membrete del cliente, no sé qué, ta, 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 ta. Y yo le devolvía el documento con esos arreglos, me pagaban otro 40%. Es decir, yo ya llegaba al 80% del porcentaje completado, pero mi porcentaje físico completado ya iba en el 90%, porque yo ya le había trabajado otro poquito más. Volvían y me entregaban el documento y me decían, listo, ya está completo, póngale el sellito, se llamaba para construcción. ¿Listo? Entonces un sellito que se llamaba documento revisado para construcción. Es decir, ese documento ya se podía plotear y enviar a la obra para que ya lo usaran o lo ejecutaran allá en la obra. Y en ese momento ya se igualaban los dos porcentajes. Es decir, el cliente me pagaba el 100% del documento y yo ya había ejecutado el 100% del trabajo asociado a ese entregable. Entonces era como una doble contabilidad. Es poco frecuente que se utilicen las dos columnas, es muy poco frecuente, es para casos muy, muy, muy específicos, pero pues existe la herramienta. ¿Listo? No sé si quedó clara la explicación del porcentaje físico completado. Quien lo haya preguntado, si está Sí, presente, señor. que nos diga que sí lo entendió. Así Sí no lo estoy haya entendido. presente y sí lo entendí. Muchísimas gracias, Mauricio. Listo, perfecto. Profe, una preguntita. Sí, señor. Falta responderle a Jorge lo de cómo se crean informes y las tablas Sí, sí, no, personalizando. todavía me falta como media hora más de taller. No, Bueno, mentiras, quedan como 5 minutos de taller. Listo. Entonces, voy a pasar rápidamente a la vista que a mí más me gusta, porque es la que ya no es, ya no es fácil y rápido, sino bien. Para mí, esta es la manera bien como se hacen las cosas acá en Project. Entonces me voy a ir a la vista que se llama uso de tareas. Entonces la vista uso de tareas, voy a abrir acá un poquito. No mentiras, no necesito. Miren que me muestra las tareas, ¿cierto? Como sangría principal, pero dentro los recursos. Y así es como uno debería hacer seguimiento. ¿Alguien está levantando la mano o escribiendo algo? Ah, ok. Entonces, cómo deberíamos hacer seguimiento en Project? Desde esta visual. Entonces, en esta visual yo tengo el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Pues el esfuerzo, las horas de trabajo que yo le había calculado a los recursos tipo trabajo. Aquí no tengo recursos tipo material, pero si los tuviera, aquí aparecerían. Entonces, por ejemplo, arena. Entonces, un bulto de arena por día o 10 bultos de arena por día. Bueno, lo que hubiéramos puesto como programación. Y además de eso, además del trabajo, yo le puedo poner el trabajo real, el trabajo previsto, que es el de la línea base, y costos, costo real y costo de línea base acá. Listo. Y el costo previsto. Entonces, miren, yo sé que esto se volvió una melcocha y pues por la premura lo voy a explicar muy rápido. Pero miren que tengo la tarea, era la tarea número 3 que tiene un recurso. ¿Listo? Esta tarea todavía, bueno, mentira, la 4 que es la que no he ejecutado. Entonces la tarea 4 todavía no la he ejecutado. Y él aquí me está mostrando
día a día lo que debería pasar, de acuerdo con lo que planeé. Ahora, ¿dónde está lo que planeé? En el trabajo y en el costo. ¿Listo? Trabajo y costo son los replaneados. ¿Qué es el trabajo previsto y el costo previsto? Los de la línea base. Acuérdense que todo lo que tenga apellido previsto pertenece a la línea base. ¿Listo? Entonces, yo ya sé, ya me di cuenta que estoy atrasado. ¿Listo? Debí haber ejecutado acá, pero ya me replaneé a ejecutar acá. Vamos a suponer que ejecuté tal cual como lo replaneado, no lo planeado en línea base, sino como lo replaneado. Entonces le digo acá que trabajé 8 horas, no necesito ponerle la H, solo el 8, ya. Y miren que él automáticamente me pone el costo real. ¿Listo? Y si le digo acá 8 horas, es decir, ya completé la tarea. Ahora sí voy a ampliar acá un poquito, voy a insertar el porcentaje completado. ¿Listo? Entonces miren que ya la tarea está al 100%. ¿Listo? Voy a deshacer este ejercicio. ¿Listo? Ah, perdón. Lo deshice mucho. Listo. Ahora, voy a ejecutar, voy a hacerle seguimiento ejecutando mal. Entonces, ay, ¿qué pasó? No, nos volvimos a atrasar. El trabajo real se lo escribo. Entonces, no empecé el viernes, que era cuando debía, ya replaneado, sino que empecé el lunes. Entonces, aquí le pongo 8 horas. Y miren lo que va a pasar en el trabajo. Acuérdense que el trabajo se replanea. Miren que el 8 que estaba acá se movió y se vino para acá. ¿Listo? Ahora, yo aquí ya puedo también replanear más y decir, venga, ya trabajé estas 8, pero ya me di cuenta que con estas 16, que era lo que yo tenía planeado, no es suficiente. Me voy a demorar 4 horas más. Estoy replaneando desde acá. Ahora, en lo que les enseñé antes, en las tareas, en las maneras fácil y rápido, ¿cómo se hace esto? ¿Sí ven que no es fácil? Se puede, desde allá también se puede, pero se pone complicadísimo. En cambio acá, aunque pareciera ser más difícil, pues es más sencillo. Y hago exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces miren que es una manera distinta de hacer seguimiento y control de proyectos. Mi recomendación es, esto hay que hacerlo todos los días, no esperarse al viernes o no esperarse al informe quincenal o al informe semanal para actualizar esto, porque entonces llenar esto día a día, recurso por recurso, pues se vuelve inmanejable, entonces nos apuntamos a las tareas o a las herramientas fácil y rápido. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para hacer este seguimiento así de detallado. Entonces, si lo van a hacer juiciosos, háganlo todos los días. Esto no les va a consumir más de 15, 20 minutos, media hora máximo, si lo hacen todos los días. Y van a llevar el seguimiento juiciositos y al detalle. Voy a mirar qué preguntas quedan pendientes. Actualizar fechas de ejecución, listo, ya lo miramos. ¿Cómo? Sí, la pregunta de cómo se demora más o menos tiempo en algunas actividades, también ya lo presenté. ¿Cómo se crean informes? Listo, entonces vamos a irnos a los informes rápidamente. Entonces, a mí me gusta, siempre trabajo sobre el informe de valor acumulado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí trae las 3 curvas principales. Entonces, aquí están CRTR, CPTR y CPTP. Vamos a ver si puedo hacerle suma acá. Sí. Creo que me fui mucho. Eso, por ahí. ¿Listo? ¿Qué quiere decir CRTR, CPTR y CPTP? Pues CPTP, costo planeado del trabajo programado, costo planeado del trabajo realizado y costo real del trabajo realizado. Es decir, EB, AC y PB. Aquí los voy a nombrar. Entonces yo le digo, venga, el CRTR, o sea, el costo real del trabajo realizado, yo lo conozco en mi teoría de valor ganado como actual cost. El CPTR es el valor ganado y el CPTP es el PB o valor planeado. ¿Listo? Entonces aquí tengo una gráfica que ya me trae el valor ganado. Ya la trae. ¿Qué problema tiene? Que no nos gusta verla. Esa gráfica no es bonita, no es chévere. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la curva S, a verlo de otra manera. Pero entonces vamos a arreglarla para que se nos vea bonita. Primero, ¿en qué unidad está? En semanas. Yo la quiero ver en días. ¿Con qué formato? Bueno, por ahora vamos a ponerle un formato fácil.
Y fecha de comienzo y fecha de fin, y aquí es donde está el truco. ¿Cuál es mi fecha de corte? Entonces, supongamos que yo voy a cortar el proyecto al 8 del 6 del 20. ¿Listo? Y ahí sí se ve chévere la gráfica. ¿Listo? Entonces, hay que configurarle la fecha. ¿Dónde está la pelea? ¿Dónde reñimos de este gráfico de proyecto con los que estamos acostumbrados? Que nos gusta ver la curva S. Y la curva S en Project no sale. O es esta gris, que es el PB. Lo que pasa es que cuando yo le pongo fecha de corte aquí en proyecto, lo que pasa es que desde acá el informe no lo puedo cambiar. Cuando yo le pongo la fecha de corte, a partir de la fecha de corte, o sea, a partir de este 806, el PB se me va a ir a 0. Se va a caer aquí a 0. ¿Listo? Voy a cambiarlo. Voy a ponerle 9 para que vean que no les digo mentiras. ¿Sí? Se cae a 0. Todos los indicadores se caen a 0. ¿Por qué? Porque valor ganado se fundamenta en el PB. Entonces, si el PB es 0, los demás valores son 0. ¿Ok? Esta es la manera de ver los indicadores o de ver esas gráficas en Project. En el informe de valor acumulado. ¿Ok? Están las otras gráficas, las variaciones. Estas son las dos variaciones, variación en costo y variación en programa. En Project se llama programa, pero pues en valor ganado se llama schedule o cronograma. Entonces este es el variación en costo, variación en programa. Y aquí están las más chéveres, las que a mí más me gustan. IRC, IRP. Vamos a nombrarlas. El IRP, ¿cómo se llama? SPI, en valor ganado. ¿Y el IRC cómo se llama? CPI. ¿Ok? ¿Qué arreglo le hacemos? El mismo. Le cambiamos la escala, lo ponemos en días. Bueno, dependerá de la escala que ustedes quieran manejar allá. Como este cronograma es tan cortico, pues lo vamos a hacer en días. También le voy a cambiar acá la unidad. El formato, perdón. Y lo mismo, acá la fecha. Entonces le pongo 8 del 6 del 20. ¿Listo? Y aquí tengo mi IRP, y mi SPI y mi CPI. Esto es, hagan de cuenta, un gráfico de Excel. Entonces, si quiero que me salgan los datos, selecciono la serie, le digo agregar etiquetas de datos y ahí está. Selecciono la serie, agrego etiquetas de datos. Le digo que me las muestre, debajo. ¿Listo? Que me los muestre debajo. Ahora, el número. Entonces le digo que el formato quiero que sea... quiero que sea con 2 decimales. A ver si me funciona ahí. Sí, ahí me funcionó. ¿Listo? Entonces le digo que sea con 2 decimales. ¿Listo? Entonces miren que estoy haciendo casi lo mismo que puedo hacer en Excel, lo estoy haciendo acá. Profe, entonces, ¿no hay manera de verlo como la curva S? Pregunta Susana. Ay, Susana, no. O sea, sí se puede, sí, pero no. Es muy rollo. ¿Listo? Entonces, para no perder este gráfico, para poderlo seguir trabajando, lo voy a duplicar, ¿listo? Entonces voy a copiarlo acá. Ya tengo 2 veces el mismo gráfico. Entonces te voy a mostrar cuál es la curva S, es el costo acumulado. ¿Ven acá que está costo, costo previsto, costo acumulado? Esa es la curva S. ¿Listo? Esperen, me voy a correr por acá un poquito. Listo. Entonces, miren que el costo acumulado me tapó una. ¿Sí vieron? ¿Sí ven que me tapó una? ¿Cuál me tapó? La azulita, el actual cost. Porque el costo acumulado se va recalculando. ¿Ve? Entonces, ese es el problema de la curva S en Project, que no me la muestra de acuerdo con la planeada. ¿Cuál es la planeada? El PB. Pero el PB, si yo le digo, voy a asumir que este proyecto se acaba el 30 del 6 del 20. Miren lo que pasa con el PB, ¿sí? Que se va a 0. ¿Ven? Ese es el problema con tratar de mostrar la curva S en Project. Ahora, se pone igual al actual cost, o sea, se replanea el costo. No, esta amarilla debería haberme salido encima de la gris para que sea la curva S real.
¿cierto? O la curva S inicial, pero para eso está mi PB. No hay una manera de mostrar el PB hasta el último día del proyecto. ¿Por qué? Porque, como les decía cuando vimos la tabla, se fundamenta en la fecha de corte, en la fecha de estado. Entonces el PB se va a ir a 0 al día siguiente de la fecha de estado. ¿Qué puedo hacer? Voy a salir de acá, me voy a ir al diagrama de Gantt, le voy a proyecto, acá le digo fecha de estado 36 del 20, vuelvo al informe y miren lo que pasó con el gráfico. ¿Listo? ¿Qué pasó con el PB? Ahora sí me lo mostró hasta el fin del proyecto, que creo que el fin del proyecto debería estar como por acá. ¿Sí? Por aquí en esta fecha, no sé en cuál debería estar. Supongamos que ahí. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Pues que el actual cost se va horizontal y que el valor ganado se va horizontal. ¿Sí? Entonces no me queda tan chévere. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a quitar esta porque ya definitivamente sé que esa no es. ¿Listo? Voy a quitar el costo acumulado. ¿Sí? Porque ya sé que esa no es la que me interesa. ¿Cierto? Mi PB es la que sí me interesa. Pero estas dos, la azul y la naranja, pues no quiero mostrarlas en mi informe. Entonces aquí les voy a enseñar una herramienta, no se vayan a reír ni a burlar. Yo no la llamo machete, sino sable samurái, y es hacer algo así. Yo sé que se van a reír, pero es la manera que he encontrado de solucionar este tipo de problemas. Y pues los que no saben de Project no se dan cuenta de que utilizamos el sable samurái. Entonces ahí tenemos un sable samurái que nos permite mostrar la curva S. ¿Cómo la ven? Curva S, gris, actual cost azul y valor ganado anaranjada. ¿Quién sabe que aquí pusimos sable samurái? Nadie. Es la manera de hacerlo. Pues es la manera que yo he encontrado. ¿Listo? No quisiera decir que hay maneras diferentes de hacerlo, pero, o bien hechas, esto para mí pues no es lo correcto, pero pues es la manera como yo he encontrado para disimular y poder mostrar la curva S. Como les digo, pues es un gallo, es un rollo, porque Project no muestra la curva S. No hay un campo acá que se llame valor planeado o CPTP acumulado, no. ¿Ven? No hay ningún acumulado, es decir, no existe la manera de mostrar una curva acumulada como esta. ¿Listo? Esa es la manera de hacerlo. Ahora, ¿qué más pueden ustedes hacer? Entonces, por ejemplo, yo agarro este valor acá, le digo agregar etiqueta de datos, y esta es mi back. ¿Se acuerdan del back? Del BAC, Budget at Completion. Ahí está el back. ¿Listo? Yo lo puedo poner. Hagan de cuenta que esto es un Excel. Mejor dicho, esto es un gráfico de Excel. Tiene exactamente las mismas características, propiedades, maneras de trabajarlo, todo tal cual. Cuando utilicen estos sables samurai, tengan mucho cuidado de no irla a embarrar, porque pues a veces a uno se le olvida qué sables utilizó y puede cometer errores o le puede quedar el dibujito mal puesto, o la rayita más atravesada. ¿Listo? Pero miren que es una manera de hacerlo. ¿Listo? Yo, ¿en qué me enfoco? En mi gráfico con mis tres curvas, con mis tres líneas y principalmente mirar mis SPI y mis CPI. Lo importante en valor ganado es entender qué significa el valor ganado, o sea, el EB, y aquí, pues esta es la manera que yo he encontrado de explicarlo es, si el valor ganado está por debajo del PB, o sea, de la gris, estoy perdiendo valor. ¿Listo? Si el valor ganado, que es la naranjadita, está por encima del PB, estoy generando valor o ganando valor. ¿Listo? ¿Y qué relación tiene el EB, si el valor ganado, con el actual cost? Lo mismo. Si estoy por debajo, el EB está por debajo del actual cost, quiere decir que estoy costando más de lo que debería. Y si está por encima, quiere decir que estoy ahorrando un poco de lo que debía.
Si el EB está por encima del actual cost, o sea, del azul, pero por debajo de la gris, o sea, el PB, quiere decir que estoy ahorrando en costos, pero voy retrasado en ejecución. ¿Listo? Y eso como lo vemos aquí en estos indicadores, en el SPI y en el CPI, igual. Hay un cuadro, lo que pasa es que no lo tengo acá, que me indica qué quiere decir el análisis de este SPI y el CPI en conjunto. Nunca hagan análisis individuales. Es decir, yo no puedo enfocarme en que mi SPI va en 0,33 únicamente. Tengo que amarrarlo a cómo va el CPI y hacer un análisis en las dos dimensiones. Cómo va el SPI, cómo va el CPI y analizar en las dos dimensiones la situación del proyecto. ¿Listo? Por eso es importante, y esto no arranque por ahí, pero si ustedes no le ponen costos a su cronograma, nunca van a tener valor ganado, porque valor ganado todo lo vuelve dinero. ¿Listo? Yo gano valor es con el dinero. Si no le pongo dinero al cronograma, nunca van a poder sacar estas curvas de valor ganado. Bueno, no sé si me quedan preguntas sin resolver. Ah, tablas personalizadas. Sí, vamos a hacer una tabla personalizada rápidamente. Me voy a ir a otro informe que es... Ah, bueno, tablas se pueden hacer desde allá, desde donde vimos, pero también se pueden hacer desde acá. Me voy a ir a la de... Esta de recursos creo que tiene tablas. Ah, no tiene tablas, no. Entonces no es en la de recursos. Creo que está, es que no me acuerdo cuál es la que tiene tablas. Estas. Sí, estas sí tienen tablas. Listo. Entonces miren que en los informes hay unas que traen tablas. Y estas tablas, miren que también aquí a la derecha tienen la lista de campos. Entonces yo simplemente, aquí abajo tengo los campos que tiene la tabla. Entonces yo simplemente le puedo decir, quíteme este campo. Miren que ahí le quité el nombre. Voy a dar deshacer porque el nombre pues siempre se deja. Quiero que me pongan la fecha de comienzo y la fecha de fin. Sin embargo, pues yo le puedo pedir, yo le puedo decir qué es lo que yo quiero mostrar. Entonces tengo campos personalizados, bueno, campos de duración, de costo, de duración, de fecha, de marca, de número, ¿listo? De trabajo, otros campos. O sea, yo a estas tablas les puedo agregar lo que yo quiera y ya tengo los informes. Cuando yo dicto herramientas 2, es que creo que yo dicto la 2 o la 1 este semestre, no me acuerdo. Cuando dicto herramientas 2, les enseño a hacer los informes todo acá, para que no tengan que hacer informes allá en Word o en Excel, no, todo desde Project. Pueden hacer los informes todos acá. Igual lo que tienen que hacer allá en Excel o en Word, lo tienen que hacer acá en Project, con la diferencia de que aquí ya tienen la información actualizada. No tienen que copiar de acá y pegar allá, ¿no? Todo lo pueden manejar desde acá. Tiene restricciones, obviamente, ¿sí? Porque esto definitivamente no es Word, esto definitivamente no es Excel, ¿sí? Pero nos da un gran avance y nos permite mostrar muchas cosas desde acá, desde Project. Bueno, preguntas, sugerencias, comentarios, observaciones, chicles, charmes, mentas. Profe, dice Susana, ¿cómo le quitamos los hitos? ¿Cómo le quitamos los hitos? ¿A las tablas? ¿O a qué? Sí, a las tablas, me parece que se refiere. Sí, a las tablas. A las tablas, ok. Entonces, lo voy a hacer en la tabla del diagrama de Gantt. Entonces, aquí tengo un hito y aquí tengo otro hito, otro hito, otro hito. Entonces, en vista, tú le puedes decir los filtros. Entonces, tú le puedes decir un filtro, tú le puedes decir un filtro que, a ver, miremos si hay en más filtros. Eh, a ver si hay uno que diga sin hitos. Listo, no hay ningún filtro que esté sin hitos. Entonces vamos a crear un nuevo filtro. Entonces voy a crear un nuevo filtro que diga que hito, el criterio es que sea diferente de. ¿Listo?
y le digo guardar, y le digo que lo aplique. Ah, es que no le cambié de nombre. ¿Desea reemplazar? No. Vamos a ponerle filtro 5. Guardar, ahora sí. Y lo aplico. Entonces le digo acá, filtro 5. Listo. Ya. Listo. Creé un filtro en donde excluí todas las tareas que fueran hito. Permítame un segundito, por favor. ¿Aló? Bueno, mientras el profe responde ahí su llamada, les queremos recordar que nos colaboren con la encuesta de satisfacción que se encuentra ahí en el chat. Esto es indispensable para nosotros, así que les pedimos el favor, ahí está el link. Es 2 minuticos ahí, full rápido, para que nos colaboren resolviendo las preguntas. Y si ustedes tienen ahí otra última pregunta, ya que por tiempo ya estamos casi por finalizar, entonces para que nos colaboren con eso. Listo, volví. Entonces, bueno, así es como se hace. Lo podemos hacer también, pues miren que primero creo el filtro lo creo primero acá, en la vista diagrama de Gantt, no dentro del informe, sino acá. Lo pruebo que me funcione con esta tabla y ya después, en el informe, se lo puedo aplicar. ¿Listo? ¿Cuál era el que teníamos? Tareas críticas, creo que era. Entonces, por ejemplo, aquí está el hito de fin. Entonces, me voy aquí a filtro y le aplico el filtro número 5, que fue el que creamos, filtro 5. Y ya me quitó los hitos. ¿Listo? Pero la solución es con filtros. Esto para que no me muestre una información. Entonces, creo los filtros así. Listo, profe. Muchas gracias. Yo creo que ya se nos cumplió el tiempo. Muchas gracias, profe Mauricio, por su tiempo, por colaborarnos aquí con esta sesión, que creo que ha sido enriquecedora para todos. Hago el último recorderis sobre la encuesta de satisfacción que se encuentra ahí en el chat para que ustedes nos ayuden. Y no siendo más, les deseamos una feliz noche a todos. Que descansen. Gracias, profe. No, gracias a ustedes por la asistencia. Espero que les haya servido y cualquier duda, con gusto, me pueden contactar. Con mucho gusto. Bueno, profe, muchas gracias. Y feliz noche para todos. Gracias, chao a todos. Hasta luego. Chao.